Estamos en el pecado de apostasía. ¿Qué es lo que hay que evitar, hermanos? ¿Cómo se puede evitar caer en la apostasía? Vean, les recomiendo 5 cosas, hermanos, ya que estamos aquí tratando ese tema, y recuerde que uno puede caer fácilmente en este pecado imperdonable. Les recomiendo 5 cosas. La gente fácilmente se deja llevar por las supuestas visiones porque no quieren leer la Biblia. No le sacan tiempo a la Biblia. Quieren vivir un evangelio fácil que Dios mostró, que Dios me dijo, y la Biblia ¿por dónde está? El día que usted se meta en la Biblia, ese día dejará de ser soñoliento. Mire, tenga en cuenta estas 5 cosas. Primero, usted debe leer, oír y concentrarse. Recomendaciones. Primero, lea mucho la Biblia. Lea mucho la Biblia. Escuche la palabra y concéntrese. No se torne en un oidor olvidadizo. Lea la Biblia. Léala. Óigala y concéntrese. 2. Lea la Biblia. Oiga el Evangelio y analizarlo. Cuando hablamos de escudriñar las Escrituras, como dijo el Señor, no es leerla por leerla. Es muy importante que usted tenga como mínimo una concordancia y un diccionario bíblico. No es leer la Biblia por leerla. La Biblia no es un periódico. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso, léala, escuche, concéntrese. 2. Léala, escuche y analice. 3. Léala, escúchela y medite. 4. Léala, oiga y tome notas. Preocúpese por eso. 5. Léala, escúchela y memorícela. Entonces dice la gente, es que yo tengo muy mala memoria. Es el pretexto que todos tenemos. Nosotros tenemos un disco duro. ¿De dónde se inventó el hombre el computador? Pues del cerebro del hombre, en donde se guardan todas las cosas que usted ha vivido en su vida, en su cerebro. Yo estoy seguro que usted, a su edad, recuerda muchas cosas de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, porque está ahí grabado. Entonces muchos dicen, es que la memoria mía. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que no leemos, que no meditamos. Nuestro cerebro está capacitado para muchas más cosas de las que tenemos. Está capacitado para eso. Nuestro cerebro es un disco duro enorme. Le guarda a usted toda la información que le quiera meter. ¿Por qué tiene mala memoria? Porque lee poco. ¿Por qué tiene mala memoria? Porque retiene poco, porque no medita. Porque el asunto no es leer y leer y leer, sino leer, meditar, estudiar, escudriñar. Eso dice la Biblia. ¿Con qué guardar? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso Pablo dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermano, la palabra de Dios es un libro interminable. Es un libro, el contenido de la Biblia es infinito. Todos los días, si usted quiere aprender, aprende. No tiene memoria, culpa suya. Hay que leer, hay que meditar, hay que escudriñar. No tome la Biblia como un libro de tarea, como cualquier, no. Es la palabra de Dios. Y usted tiene que concentrarse, meditar, analizar, tomar notas y memorizar. No hay cosa más importante que usted memorizar la Biblia. Si usted ve el Nuevo Testamento, encontrará que Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles antes de la cruz y después de la cruz siempre citaron el Antiguo Testamento. Era gente que conocía la ley, la tenía en su corazón, en su mente, la memorizaban.
Una de las herramientas poderosas para usted vencer la tentación y reprender al diablo es que usted memorice la palabra. Cuando el diablo lo ataque a usted, que usted pueda memorizar el texto en la Biblia y que usted pueda saber dónde se encuentre solo acompañado, que la Biblia lo acompaña en su mente. No hablo del libro, sino la palabra de Dios lo acompaña en su mente. ¿Usted cree que José, 13, 14 años que vivió en el exilio, ese hombre tenía una enseñanza de su papá gigantesca? Porque en todos esos 3 años sin iglesia, sin familia, sin amigos, sin nada, el hombre se mantuvo fiel a Dios y al final dijo, yo no puedo pecar, hacer esto porque peco contra Dios. ¿Quién le enseñó eso? Era un hombre que había escudriñado lo que sabía en esa época desde niño. Solo memorizar la palabra de Dios hace que usted sea un vencedor. Lo que ocurrió con Sadrach, Mesach, Abednego, Moisés, cuando se vieron en el momento más difícil. Ellos recordaron la palabra. Nunca, dice los amigos de Daniel, nunca renunciaremos a nuestro Dios. Esos muchachos habían sido criados con la ley, la tenían en la mente, en el corazón. Dios le dijo a Israel, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Hablarás de ellas, dice, meditarás en ellas. Hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines. Las repetirás, las repetirás. Entonces, usted me dice, no, yo leí la Biblia muchas veces. No, eso no importa. Lo interesante aquí es que usted lea un capítulo, 2 o 3, y medite, tome notas, memorice, que la palabra de Dios es una espada de 2 filos en su mente, en su corazón, y eso le sirve para reprender al diablo y para no caer en la apostasía. Concéntrese, medite, analice, tome notas y memorice la palabra de Dios. Eso lo dice las Escrituras. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, ni los pecadores en el juicio. Medita de día y de noche. Qué bonito, qué bonito. Tanta suciedad, tanta mugre, tanta inmundicia, que la gente llena su mente, su cerebro. Películas van, películas vienen, novelas por aquí, novelas por allí, pornografía allá, pornografía aquí. Y dicen, bueno, hay que entretener a la gente, por favor. Estamos creando un mundo vacío, totalmente vacío, lleno de películas, lleno de novelas, de pornografía. Eso es tenamente vacía. La generación que nos espera en estos años que siguen va a ser terrible, porque tenemos unos niños, adolescentes y jóvenes vacíos de la palabra. Le interesa a la gente hoy la tecnología, las redes sociales, saber hasta dónde llegamos, quién sabe más. Y la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, a ella sí no se dedica tiempo. Es una de las razones muy graves por las cuales el cristiano cae en la apostasía, porque ha olvidado la palabra. Y eso es lo que Pablo advirtió siempre a Timoteo, ha olvidado la palabra. Y como ha olvidado la palabra fácilmente, otros falsos maestros andan por ahí diciendo que ya Dios no se necesita, que usted puede ser un líder solo, puede ser un Dios solo, puede comerse el universo solo, etc. Allá llegamos porque el diablo lo que ha buscado es cambiar la mentalidad de la gente. Ya el diablo no pelea con nosotros, ya no nos tira piedras, ya no mata cristianos,
ya no quema templos, ya no cierra templos. No, ya el diablo está usando la mente, enmugrando la mente de la persona, porque Satanás sabe que si él le quita a usted de su mente la palabra de Dios, usted será una persona fracasada. Eso fue lo que hizo con Eva. ¿Qué hizo? Lo primero que Satanás hizo con Eva es quitarle la fe en la palabra de Dios. Lo primero que Satanás sembró fue duda cuando dice, es que Dios sabe que va. Dios sabe que el día que ustedes coman de lo que les prohibió, serán como Dios. Ahí comenzó el diálogo y la duda en la mente de Eva, y eso la llevó a la desobediencia, y ella a su marido, y ya saben las consecuencias. ¿Cómo empezó? Encontró en Eva una mente vacía, y fácilmente el diablo le sembró la duda, le llenó la mente de duda, y la llevó a la tentación y a la transgresión. ¿Qué ocurre hoy también? Eso. Ya el diablo no le tira piedras, pero le está trabajando la mente, le taladra la mente. Hoy encontramos una cantidad de universidades e institutos que hablan de la neurociencia, de la mente, del dominio de la mente, domine la mente, etc. Bueno, está bien, pero ¿por qué no dominamos la mente con la palabra de Dios? Allá es donde vamos. Entonces Satanás quiere arrancar, eso dijo el Señor en la parábola del trigo y la cizaña. El enemigo sembró maleza en el campo de trigo, sembró mal. Lo que ocurre, sembró. Y hay otra cosa que el Señor mencionó, otra parábola cuando él habló de los terrenos. El que oye la palabra, habla de 4 clases de terrenos. Note que la semilla es una sola, pero 4 terrenos distintos. Una parte, dice el sembrador salió a sembrar la semilla. No la supo sembrar. ¿O qué pasó? Bueno, dice, una parte cayó junto al camino. Otra parte cayó en pedregales. Otra parte cayó en buena tierra. Y otra parte cayó entre espinos. Vean, la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. La semilla que cayó entre espinos, los espinos, o sea, el mundo, las vanidades, las cosas de este mundo lo ahogaron y la semilla se perdió. La que cayó entre pedregales nació, creció, pero como no tenía raíz, vino el sol y la secó. Mire usted que de los 4 terrenos solamente uno dio fruto. El primero, las aves se lo comieron. El segundo, las vanidades del mundo lo ahogaron. El tercero, las pruebas de la persecución lo quemaron. Solamente de las 4 terrenos uno dio fruto. Y eso es lo que dice la Biblia. Las aves son los enemigos que arrancan la palabra. Los espinos es el mundo que se deja atrapar por el mundo, las vanidades del mundo, las cosas de este mundo, y también ahogan la palabra y se perdió. Es importante eso, hermanos. Tu mente es un mundo, pero hay que saberlo manejar. Hay que llenarlo. Obviamente que hoy tenemos un mundo totalmente diferente. Y todas las redes sociales, si las usamos bien, son una bendición, sí señor. Pero el problema es que la mayoría de la gente no está usando la tecnología ni las redes sociales para edificarse, sino para su propia destrucción. Por eso yo insisto, el cristiano cae fácilmente en la apostasía porque deja de leer la Biblia. La Biblia, hermanos, según Efesios 6, es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que pueda esconderse de la presencia de Dios.
Siempre, siempre, dice Dios. Vosotros os habéis hecho tardos para oír, tardos. Jesucristo reprendió a los dos apóstoles que iban a Emaús y le dice, oh insensatos y tardos de corazón, tardos de mente para oír. ¿No habéis entendido lo que dicen las Escrituras, que el Cristo habría de padecer? Pero vosotros os habéis hecho tardos para oír. En la lección anterior hablamos del pecado de la resistencia, cuando Israel resistió a Dios, y que Esteban en el capítulo 7 de los Hechos les dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo como vuestros padres. No quieren oír. Hermanos, por favor, la Biblia, no pierda tiempo. Aproveche las redes sociales para edificarse, para educarse secularmente, pero cuando ya no necesite eso, lea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia tiene poder. Cuando Pablo se despidió de los Efesios en el capítulo 20 de los Hechos, dice estas palabras, ahora, dice Pablo, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Note bien, la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 1, dice, sabiendo que fuisteis renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y dice Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Y dice la Biblia, la vida del hombre es como la flor del campo, que pasó el viento por ella y su lugar no la conoce más, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Insisto en eso. Ese es el primer paso para usted caer en la apostasía. Le recuerdo, concéntrese, medite en la Biblia, analícela, tome notas, memorícela. Cuando una persona se niega a esto, se niega a crecer espiritualmente. Usted no puede crecer espiritualmente si olvida la palabra. Mire, nuestros cuerpos físicos nacieron de la tierra y por eso nuestro cuerpo necesita el alimento de la tierra. Es la tierra la que produce el alimento para el cuerpo. Pero cuando nacimos de nuevo, nacimos de la palabra. El que no naciere del agua y del espíritu. El agua es tipo de la palabra. Y Efesios dice, Efesios 5:26, dice, a fin de, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Salmo 119, que es un salmo larguísimo. Todo versículo, hay 176 versículos en el Salmo 119 y cada versículo tiene un pensamiento alusivo a la palabra. Habla de la ley, de los estatutos, de los decretos, de los mandamientos, etc. Pero cada versículo, analícelo, cada versículo tiene una alusión a la palabra. Entonces, porque nosotros nacimos de la palabra, espiritualmente de la palabra. Por eso este cuerpo espiritual, así como el cuerpo material, que fue tomado de la tierra, necesita el fruto de la tierra para alimentarse. Asimismo, el cuerpo espiritual, que fue tomado, que fue renacido por la palabra, necesita también de la palabra para crecer, para subsistir, para crecer y para mantenerse. Jesús dijo, en Juan 6, dice, la carne para nada sirve. El espíritu es el que da vida. Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el Señor dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces,
la gente pregunta, hermano, ¿cómo hago yo para crecer? ¿Cómo hago yo para vencer? Hermano, vuelvo e insisto, usted no será un vencedor. Usted no triunfará en la vida si no lee la Biblia. Usted no será un vencedor si no lee la Biblia. Usted no crecerá espiritualmente si no lee la Biblia. Usted no permanecerá en la iglesia si no lee la Biblia. Usted no aumentará la fe. Aumenta la fe, pero la fe tiene una razón de ser. La fe nace de la palabra de Dios y se alimenta de la palabra. Entonces, la gente dice, Señor, aumentame la fe. Sí, usted y yo tenemos la fuente para que nuestra fe se aumente, leer la Biblia. Leyendo la palabra, meditando en ella usted, aumenta la fe, aumenta su fuerza espiritual, crece espiritualmente y permanece espiritualmente en la iglesia. Pero cuando usted se niega a eso, entonces se niega a crecer espiritualmente, se niega a aumentar su fe. Los creyentes hebreos, a quienes fue escrita la carta a los hebreos, se negaron a pasar más allá de los rudimentos de la palabra de Dios, o sea, los comienzos de la vida cristiana, que significa los principios básicos de la vida cristiana, que son importantes y fundamentales para el comienzo de nuestra vida cristiana. Sí, pero lo que el apóstol recomienda es no se quede ahí. Hermano, no se quede en el primer escalón, siga escalando, siga escaleras arriba. Eso es lo que ha pasado con muchos creyentes. Se arrepintieron, se volvieron y se quedaron ahí. Usted tomó el primer escalón, pero recuerde que esta es una escalera que hay que treparla. ¿Y cómo se hace? Pues anhelando el crecimiento espiritual, no se quede allí. Entonces lo que el apóstol dice es, ustedes se quedaron en los rudimentos, se quedaron solamente pensando en el bautismo que tuvieron, en el arrepentimiento, en el bautismo de obras muertas, en la imposición de manos, se quedaron ahí, pero dice Pablo, dice el escritor, no se queden ahí, avance. Lo normal de un niño nace, crece, se reproduce y muere. Pero hay muchos que nacieron y se quedaron enanos. Jesucristo no viene por una iglesia enana. Jesucristo viene por una iglesia a su estatura. Dice Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, movidos por toda clase por todo viento de doctrinas, que emplean por estratagema de hombres, que emplean con astucia las artimañas del error. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Dios nos llama a crecer. Entonces, una de las razones por las cuales se cae en la apostasía es que el cristiano no quiere crecer. Avanza. Así como el niño que nace, avanza. Para que un niño crezca sano, tiene que alimentarse bien. Y el alimento del cristiano es la palabra. Te dejo por hoy este pensamiento y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.